¿Cómo vive un jugador profesional una lesión de larga duración? Para analizar esta situación, hoy nos visita Saúl Blanco, jugador con una amplia trayectoria en la ACB y experiencia en Euroliga, que nos contará cómo enfrentó la recuperación de una grave lesión de rodilla que le mantuvo más de 21 meses alejado de las canchas. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta con un nuevo vídeo, un episodio en el que tenemos la suerte de contar con un invitado súper especial, Saúl Blanco. Bienvenido, Saúl, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, sí, todo bien. Preparando ya los partidos del fin de semana, preparando los entrenamientos y demás, afrontar una jornada más de mucho básquet. Pues si te parece, Saúl, empezamos con la presentación del episodio de hoy, en el que vamos a abordar una situación que es, por desgracia, común en la vida de muchos deportistas, como son las lesiones. En tu caso, Saúl, además, encadenaste dos lesiones de gravedad prácticamente consecutivas. Si te parece, para partir con un contexto y tener un poco también tu perspectiva, ¿nos puedes explicar cómo fueron estas dos lesiones y cómo se produjeron? Vale, bueno, lo primero, yo he pasado 6 veces por quirófano, ¿vale? O sea, son unas cuantas, son unas cuantas veces, pero bueno, siempre que te toca pasar por quirófano, el miedo y las dudas están ahí. Están ahí. En este caso especial que hablábamos, pues tuve una lesión muy espectacular, muy llamativa, porque fue durante un partido, fue en una entrada a canasta con un choque en el aire, me desplazaron, caí mal. Y bueno, pues al apoyar el brazo en la caída me partí cúbito y radio, fractura abierta, camilla, todas estas cosas, ¿vale? Fue en Tenerife cuando yo jugaba allí en el Canarias y nada. Camilla, ambulancia, directos al hospital. Allí pues valoraron un poquito la lesión y al quirófano, ¿vale? Operación de urgencia, vamos a ponerlo de urgencia entre comillas, pues bueno, por riesgos de infección y demás. Entonces, cirugía sin problemas, recuperación sin problemas, lo que pasa que, bueno, pues fueron 7 meses, ¿vale? Fueron prácticamente 7 meses de estar en el dique seco y 7 meses que estás con un brazo, pues, bueno, pues al principio con una escayola desde los nudillos hasta prácticamente el hombro para no mover nada. Y luego ya a las 3 semanas, pues durante otros 3 meses y pico, o sea, estuve casi 4 meses prácticamente inmovilizado con una ortesis, que bueno, pues es un aparato, para que nos hagamos una idea, una férula de antebrazo, una férula de brazo y unidas por una bisagra. No tiene más, ¿vale? Entonces era un poco brazo biónico. La recuperación, como decía, fue bien, fue larga, hubo que trabajar mucho, sobre todo en las fases iniciales, digamos, cuando ya empiezas a recuperar movilidad y ya puedes empezar a hacer un poquito de trabajo con el fisio, pues mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de flexibilidad, mucho trabajo de musculación, ¿no? Para recuperar toda la masa muscular del brazo. Y luego ya una vez que te metes en pista, pues todo lo que viene relacionado con el básquet, ¿no? Movimiento de muñeca, movimiento de codo, bote, pase, recepción, finalizaciones, ¿vale? En este caso fue la mano izquierda, yo soy diestro, entonces pues bueno, tuve ese poquito de suerte para que no influyera tanto en mecánica de tiro y demás. La recuperación fue bien, se cumplieron los plazos y en 7 meses estaba entrenando otra vez. ¿Qué pasó? Que, bueno, pues tuve la suerte de poder jugar 2 partidos y después de eso, pues me destrocé la rodilla, ¿vale? Una lesión muy grave, eh, cartílago, menisco, o sea, la rodilla estaba bastante mal por dentro, a mí me dolía muchísimo al caminar, me dolía al apoyar. Intentamos un tratamiento un poco más conservador, ¿vale? Con inyecciones de plasma, de PRP, para intentar regenerar un poquito el cartílago y ver si así podía, pero qué va. Después de ese tratamiento, pues las valoraciones de los médicos dijeron que tenía que pasar por quirófano. Por lo tanto, prepara la operación, prepara el cuerpo, prepara
la mente, ¿no? Y ahí sí que fue muy duro porque enlazas 7 meses con otra lesión que a priori, según valoraciones iniciales, iban a ser entre 4 y 6 meses. En el momento que entras en quirófano y sales, y los cirujanos meten pues, la cámara, ¿no? Fue por artroscopia, meten la cámara y ven que la resonancia pues había cosas que no salían. Por lo tanto, la lesión era bastante más grave de lo que parecía. Esos 4 o 6 meses se transforman en 9, o las valoraciones iniciales eran 9 meses. A los 5 o 6 meses ya tenía que estar corriendo y resulta bueno, cuando empiezas con toda la rehabilitación, que si quieres luego hablamos un poquito de ello, que cuando tenía que estar ya corriendo, pues prácticamente no estaba ni caminando. Por lo tanto, pues bueno, mentalmente eso es un mazazo duro. Busco un poco una opinión externa de otro médico y ahí valoran que entre 12 y 15 meses, ¿vale? De recuperación. Por lo tanto, una lesión que 5 meses atrás o 6 meses atrás te habían dicho que iba a ser entre 4 y 6 se convierte entre 12 y 15. O sea, la diferencia es abismal. Y si a eso le sumas las 7 meses anteriores de la otra lesión, pues bueno, es mucho tiempo sin jugar, mucho tiempo sin poder competir. Y bueno, pues gracias a Dios la recuperación también fue bien, fue larga, fue tediosa, muchísimo trabajo, muchas horas invertidas con la ayuda de mucha gente, pero bueno, pude seguir jugando, pude seguir compitiendo. Sí que es cierto que a lo mejor, pues bueno, cuidándote mucho, teniendo pues mucho cuidado con la recuperación, calentamientos y puesta en marcha o la activación muy controladas, mucha musculación, pero bueno, era una lesión de cartílago que para el que no lo sepa, pues son lesiones complicadas donde cuesta mucho regenerar y bueno, pues la rodilla no estaba 100%, 100%. Tuve la suerte de poder seguir jugando, de poder seguir compitiendo, pero hasta que ya un momento dijo que hasta aquí y bueno, pues tomamos la decisión de dejar el básquet, por lo menos como jugador. Pues es que además esa lesión, la segunda, la de la rodilla, ¿no se produce en partido o es en un entrenamiento? ¿Cómo se produce? No, se producen un entrenamiento y bueno, pues estás caliente, no le das más importancia. Al día siguiente, cuando me desperté y ya digo que no podía ni caminar, me desperté, me voy a poner de pie y me fallaba la pierna, ¿vale? Me dolía muchísimo. Se me inflamó y demás y pues, al final mucho trabajo, mucho tratamiento y como digo, pues vas probando unas cosas, vas probando otras hasta que finalmente pues se toma la decisión de pasar por quirófano para intentar atajar el problema de la forma más rápida posible. Y habías tenido antes, que comentabas al inicio de la charla, que habías tenido varias veces que pasar por el quirófano. ¿Habías tenido alguna vez alguna lesión que te tuviera tantos meses parado? Por lo menos en referencia a la primera del brazo. No, tuve una lesión con 21 años, tuve una lesión de rodilla, me rompí menisco externo, estuve 5 semanas, ¿vale? Al final el menisco, pues bueno, aunque hay que pasar por quirófano, yo creo que es una lesión menor, vamos a llamarlo menor entre comillas, ¿vale? Eh, Pasé por ahí. Y luego sí que tuve una lesión, pero estuve 2 meses, pues se me fracturó un tabique en la muñeca derecha, estuve unos meses jugando con dolor hasta que terminó la temporada. Y en verano sí que, pues bueno, para no perderme partidos ni perderme temporada, pues pasé por quirófano y estuve todo un verano recuperando. Y al año siguiente ya fue cuando se produjo la lesión del brazo y la rodilla, todo esto que hemos hablado. Y posteriormente, pues bueno, volví a pasar por quirófano, la misma rodilla, pues bueno, para hacer un poco de limpieza, pero bueno, eso simplemente era, como digo yo, ¿no? Abrir, limpiar y cerrar. En 3 semanas estaba otra vez jugando.
Y un poco en referencia, Saúl, bueno, a esa primera lesión del brazo, hay digamos, un vídeo, un documental en el canal de YouTube oficial de la ACB que, bueno, se puede ver cómo vas trabajando, como comentabas, con la mano, cómo vas poco a poco recuperándote hasta ese regreso a las canchas. Pero en cuanto a lo referido a la lesión de rodilla, ¿cómo fue ese proceso de rehabilitación que comentabas antes? Buah, esto sí que es, ahí sí que se podría se podría haber hecho un documental, ¿vale? Pero bueno, las circunstancias fueron diferentes, fue complicado. Yo sí que es cierto que cuando me lesionó el brazo, está prácticamente finalizando la temporada, terminaba contrato, ¿vale? Es penúltimo partido de liga, jornada 33, finalizaba contrato en una semana o 10 días. Y bueno, pues con la suerte de que en ese momento, después de la operación de brazo, el director deportivo de Tenerife, ¿vale? Del CB Canarias, pues va a visitarme al hospital y me dice bueno, que no me preocupe, que me presentan una oferta de renovación, ¿vale? Una oferta de renovación por 2 años. Yo ya llevaba 3 temporadas allí, estaba muy contento, estaba muy feliz, por lo visto ellos también estaban contentos conmigo. Entonces, pues decidimos aceptar esa oferta y renovar otras 2 temporadas en Tenerife. Me ocurre, lógicamente, condicionado a la recuperación del brazo. Termina esa, termina la recuperación, vuelvo a jugar y cuando me rompo la rodilla, pues bueno, como comentaba antes, la valoración inicial no parecía tan grave, optamos por tratamiento conservador, pero no funciona. Entonces, bueno, los plazos de cirugía y demás se va alargando, se está terminando la temporada y yo necesitaba operarme porque no podía, prácticamente no podía hacer ni vida normal. Subir escaleras me dolía, bajar y subir cuestas me dolía. Por lo tanto, necesitaba pasar por el quirófano y era la única forma, yo quería seguir jugando y era la única forma de que pudiese seguir haciendo baloncesto, por lo menos como jugador. Entonces, bueno, pues se termina la temporada. Al final, con el club no conseguimos ponernos de acuerdo para operarme. Yo decido operarme en verano, me quedaba un año más de contrato y bueno, pues ya te digo que fue una recuperación dura porque después de la operación Tenerife me rescinde el contrato, igual que tampoco quiero que esto suene mal, ¿no? Pero igual que se portaron súper bien cuando yo me fastidié el brazo, pues ahí sí que me dejaron un poquito de lado. Eh, Me rescinden el contrato, entonces, al final ya no es lo mismo hacer una rehabilitación cuando estás dentro de una infraestructura como un club profesional o un club como a lo mejor puede ser Tenerife, ¿no? Que tiene su equipo médico, con el fisio, con el redactador, con el preparador físico, con el gimnasio y todas las herramientas que necesitas, con disponibilidad de pistas para poder trabajar cuando ya estés en la etapa de entrar en cancha, ¿no? O, por ejemplo, también esas fueron fechas parecidas o similares a la lesión de cruzado de Sergi Llull. Y Es claro, verdad. Sergi Llull y el Real Madrid estaban documentando toda esa rehabilitación. Claro, yo, pues quieras que no, sientes una cierta envidia, ¿no? Por ver cómo trabajan, las instalaciones donde trabaja, el cuidado que tiene y demás. Yo en mi caso me operé, estaba en mi casa con mis padres en ese momento y claro, de repente estás solo, bueno, solo, a ver, tienes tus amigos, tienes tu familia y demás, pero bueno, te encuentras solo. Lógicamente tuve que buscar un fisio con el que trabajar desde el minuto uno de la cirugía, buscar un preparador físico para esos primeros pasos y esa primera vuelta a la cancha, trabajar con entrenadores, intentar conseguir pistas, que te dejen pistas para poder entrenar. Yo estaba en Asturias, estaba sin contrato, lógicamente estaba allí con mis padres y bueno, y conseguir pistas en Asturias no es nada fácil, No, nada no es sencillo, sencillo, ¿no? no es fácil conseguir pistas para poder entrenar ya no durante la temporada, sino en verano, ¿no? Entonces, bueno, pues luego si quieres hablamos un poquito de esto. Entonces, en una primera fase inicial, mucho trabajo, porque no podía hacer otra cosa, ¿no?
de la cama, digamos, tuve que estar 3 meses sin apoyar la pierna. Entonces, de la cama al fisio, trabajo con el fisio y a la cama, en la cama, pues bueno, tenía un aparato de electroestimulación para trabajar y ejercicios para ir trabajando poco a poco fuerza. Una vez que pasa esa primera fase, ya empiezas a hacer un trabajo, ya pues a lo mejor un poco más de trabajo en piscina, con menos carga, ¿vale? Trabajo en piscina, trabajo en gimnasio, lógicamente, ya cuando empiezas a caminar, pues ya puedes empezar a ir al gimnasio y trabajo con bicicleta y en arena. Entonces, pues bueno, yo soy de Oviedo, Oviedo no tiene playa, por desgracia, y nada, pues trabajo en el gimnasio. Después de trabajar la sesión en el gimnasio, cogía el coche, me iba a Gijón, trabajaba en la playa de Gijón, ¿vale? Ejercicios en la arena y carrera allí. Luego también tuve la suerte bueno, de que el Patronato Municipal de Deportes de Gijón me permitía utilizar por las mañanas el Palacio de Deportes, una parte del palacio para poder trabajar, tanto los primeros momentos en pista de básquet como trabajo en la zona de gimnasia artística, con camas elásticas, con Sí. superficies mucho más blandas para poder entrenar. Y luego ya una vez que esa primera fase, ¿no? digamos, de la readaptación está cumplida, pues ya es cuando entra el poco a poco entrar en pista de baloncesto. Por lo tanto, seguíamos con el trabajo de fuerza en gimnasio, también con el trabajo, pues a lo mejor de natación, ya no tanto en piscina con ejercicios más específicos, sino como de natación y luego de bicicleta para coger ese fondo físico y esa capacidad aeróbica y anaeróbica sin tanto impacto. Y luego poco a poco entrar en pista. Los primeros compases, pues ya individual o trabajando con poca gente, y ahí también, pues bueno, tuve la suerte de que el colegio de cole, que es donde yo fui en Asturias, pues me dejó trabajar en su pabellón y luego ya las siguientes fases en las que ya me empezaba a meter con equipos, pues bueno, pues estuve entrenando con Gijón Basket, que en ese momento estaba en Liga EVA, y cuando terminó la competición de Liga EVA, pues bueno, pude meterme en pista con algunos jugadores del Oviedo Baloncesto. No con el Leboro, ¿vale? No con el Leboro, sino pues bueno, pues estaban finalizando ya las temporadas, pues pude trabajar con jugadores jóvenes y demás, trabajando allí en pista y con Agustín Munarriz. Luego también tuve mucho apoyo, ¿no? de Jorge Fernández Campomanes, que me ayudó muchísimo en las primeras fases, en el trabajo del día a día, también pues bueno, un poco trabajo psicológico con él. O sea que bueno, como ves, la recuperación y la rehabilitación fue una odisea, trabajando con muchísima gente y sobre todo, pues eso, que en un momento dado, el momento cuando más vulnerable estás, ¿no? Cuando estás más tocado, que es después de la cirugía, te llega el palo Del contrato, claro. del contrato, entonces tienes que buscarte tú todo. ¿Y cómo Gracias a gestionaste Dios, tú pues esto, Saúl? Perdón que te corte. ¿Cómo gestionaste a nivel mental toda esta situación de no solo afrontar la recuperación, sino tener que gestionar tú todo porque estabas sin digamos, un equipo que amparase ese proceso, ¿no? bueno, pues lo primero que tienes que tener es calma, ¿vale? La recuperación iba a ser muy larga, entonces no había prisa. O sea, la prisa más inmediata, sobre todo después de la cirugía, era empezar a trabajar cuanto antes con un fisio, ¿vale? Trabajé con Lorenzo del Pozo en Gijón porque lo tuve de fisio en Gijón en mis primeras etapas como jugador profesional. Contacté con él y, lógicamente te tienes que poner en manos de un especialista y de una persona que esté acostumbrada y preparada para tocar una rodilla de un deportista después de una lesión tan grave y con solo 3 días de cirugía. O sea, yo me operé o 4 días, me operé un jueves, el viernes yo me operé en Vitoria, ¿vale? El viernes estaba en mi casa ya y el lunes estaba ya trabajando con el fisio. O sea, puedes imaginarte cómo estaba esa rodilla, Claro. con las grapas. Bueno, pues poco a poco no es fácil. Entonces, principal problema era ese.
rápido, contactar rápido para empezar a trabajar, no hubo ningún problema y luego a partir de ahí, pues poco a poco hacer una pequeña planificación e ir gestionando todo. Psicológicamente, no es fácil, no es fácil. Yo siempre se lo digo a todos los jugadores que tienen lesiones graves, compañeros que he tenido. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en Ontinyent entrenando y tengo un chico que ha jugado 3 partidos. Se ha fastidiado la rodilla y gracias a Dios la semana que viene le van a operar ya. Y bueno, pues enfocándose en el objetivo. ¿Qué objetivo es? El volver a jugar, ¿no? Oye, pues vamos a ir paso a paso. Esta es la primera, como decía antes, etapas de la rehabilitación. Primera etapa. La primera etapa es donde estás más vulnerable, donde puedes trabajar solo a lo mejor con el fisio, con el médico, trabajos en casa muy controlados y luego ya poco a poco y sin prisa. Y sobre todo enfocado en el objetivo final, porque muchas veces las rehabilitaciones no son, vas cumpliendo pasos y vas siempre para adelante. No, hay veces que, oye, estás trabajando y por lo que sea, te encuentras bien, te motivas un poco más, haces una sobrecarga, haces un sobreesfuerzo. Pues en mi caso la rodilla se resiente, la rodilla se hincha, la rodilla te duele, tienes que parar un día, tienes que parar 2 días y que esos pequeños pasos atrás no se conviertan en abismos, ¿vale? Oye, sí, ahora necesito un paso. He avanzado 4 pasos, ¿vale? Ahora voy a retroceder uno porque necesito un poquito de descanso, necesito que mi cuerpo se vuelva a habituar a la caña normal que le estábamos dando antes de la operación, ¿vale? Pues luego vamos a seguir. Y así, poco a poco, poco a poco. Intentando desconectar, intentando disfrutar de la familia, disfrutando de los amigos, disfrutando de los hobbies que cada uno tenga. Oye, ¿te gusta leer? ¿Te gustan los videojuegos? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta salir por ahí? Bueno, si estás con muletas, pues a lo mejor salir no es lo más recomendable, ¿no? Pero, Claro. oye, salir a tomar algo, salir, no sé, desconectar un poquito y sí que sin perder nunca, nunca el objetivo final, que en este caso, en mi caso, era el volver a jugar. Y sin prisa. Yo me marqué en el momento que me dicen que voy a tener, que la lesión ya se complica y que iba a ser entre 12 y 15 meses, yo me marqué un año de plazo y dije, si dentro de un año, si en un año de la operación, que fue en mayo, no estoy en una pista de baloncesto, entonces a lo mejor ya tengo que pensar en la retirada. Me operé en mayo, en mediados de abril, una cosa así, estaba entrenando ya en pista con más gente y luego, pues bueno, oye, al final no es, estás bien y ya te pones a jugar, ¿no? Necesitas un proceso, entras en pista y poco a poco necesitas recuperar sensaciones, necesitas recuperar la chispa, el feeling, el toque de balón, todas estas cosas. Justo, Saúl, comentabas un poco el tema de también hacer otros planes alejados un poco del básquet, ¿no? Viene bien también para encontrar hobbies y desconectar la cabeza, pero aún así, sobre todo en esos meses en los que estuviste alejado de las canchas, ¿pensabas o veías mucho partidos de básquet? ¿Pensabas mucho en el deporte? A ver, es que depende ya de la situación de cada uno, ¿no? En mi caso, veía básquet, pero no veía mucho básquet por la tele, ¿vale? Intentaba ver básquet en directo, básquet en pista. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque te ayuda a salir de casa, te ayuda a hablar con gente, vale, pues un poco el ir al baloncesto, no solo a ver el baloncesto, sino también a relacionarte. No veía mucho básquet en la tele por una sencilla razón. Al final, un tema de cabeza, ¿vale? Yo estaba jugando en Tenerife, estaba jugando en Liga CB, te quedas un año sin jugar por las situaciones que antes hablamos, ¿no? Te quedas sin ese año de contrato que tenías y justo esa temporada Tenerife juega, se crea la Champions League y Tenerife pues juega ese primer año, ¿no? Entonces, eh, también sería un poco martirizarte y fustigarte tú el ver partidos de un equipo donde a priori tenía que estar. Además, pues bueno, pues Tenerife gana, me alegré muchísimo por los ex compañeros que tuve allí, ¿no? Tenerife gana esa primera edición de la Champions League. Entonces, bueno, también un poco por salud mental, el decir, todos los días haciendo básquet y enfocado y centrado en volver a jugar,
y luego ya pues el fin de semana que estás un poco más tranquilo, que estás un poco más relajado, seguir viendo baloncesto y encima machacándote mentalmente de esa forma, a mí, por ejemplo, no me iba a ayudar. Entonces, sí que iba a haber baloncesto, como decía antes, pues oye, pues voy a una pista, voy a ver un partido, voy a ver este partido de Liga EVA, voy a ver este partido de categorías inferiores, voy a ver a este amigo que viene a jugar a la Leporo, por ejemplo, a Oviedo, ¿no? Sí que hacía esas cosas, pero ver los partidos, por ejemplo, de mi ex equipo por la tele o ver Liga ACB por la tele, no, porque mentalmente no me hacía bien. Claro. Y De hecho, Saúl, sí, sí, sí. dime, dime. No, 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 que dime, mi dime. padre, mi padre, por ejemplo, sí que los estaba viendo por la tele. Yo, por ejemplo, pues estaba en mi habitación, estaba leyendo o estaba haciendo otras cosas, ¿vale? Por eso, eh, no, creo que hay que saber diferenciar muy bien el momento en el que tienes que estar centrado y en el momento en el que tienes que desconectar. Y sí que la gente te dice, no, focalizado siempre, siempre. Pero yo creo que desconectar un poco, como también cuando se habla del tema de las dietas, ¿no? Del control de las comidas, no sé qué, no sé cuánto, pero luego, oye, haces el cheat meal la comida trampa, que puedes comer de todo y un poco pues te libera esa tensión a la que estás sujeto o a la que tu mente está sujeta durante todo el proceso. Claro. Antes de entrar, Saúl, a esa vuelta un poco a la competición, cuando consigues superar todo el proceso, quería indagar en la situación que comentabas, la dificultad cuando ya estabas en tu casa aquí en Asturias de encontrar pues pistas para poder ya pues pasar a trabajar, ya no solo con balón, sino esa parte más física. ¿Cómo consigues tú una vez vas consiguiendo ese acceso a las canchas, una, digamos, rutina de entrenamiento, de ir poco a poco adaptándote a lo poco, digamos, que podías conseguir para ir evolucionando en esa parte con balón? Bueno, tú lo has dicho, al final es un tema de adaptarse, ¿no? Tienes que trabajar estas cosas, ¿vale? Lógicamente, el trabajo que yo hacía con el fisio, vamos a poner una fase ya más avanzada, ¿no? Cuando ya estoy en pista de baloncesto. Entonces, mi entrenamiento o mi rutina del día a día estaba estructurada en gimnasio, trabajo de preparación física fuera del gimnasio, por ejemplo, lo que hablamos de la playa o el tema de trabajar en la sala de gimnasia artística o o el ir a nadar o el coger la bici para salir a rodar un poco, la sesión de pista y luego la sesión de fisio. ¿Vale? Lógicamente el gimnasio está ahí y puedes ir a la hora que quieras. Por lo tanto, eso lo tienes un poco de comodín y ya te vas ajustando tú un poco. Oye, que la pista que me dejan es de 1 a 2 de la tarde. Vale, pues voy a ajustar el resto de cosas. ¿Qué me interesa hacer antes de la pista? Me interesa hacer el gimnasio para luego tener esa transferencia, ¿no? Un poco real. Vale, pues entonces voy a ir al gimnasio a las 8, voy a ir al gimnasio a las 9, voy a salir a las 11. En mi caso estaba 2 horas porque hacía bastante trabajo. Voy a salir a las 11 cogía, a lo mejor llegaba a casa, vivía al lado del gimnasio, ¿vale? Entonces a las 11:10 llegaba a casa, cogía el coche, me iba a Gijón, llegabas a Gijón a las 12, te pones a entrenar, oye, pues me voy a la playa, voy a trabajar en la playa 40 minutos o 45 minutos y luego ya me voy rápido al Palacio de Deportes de la Guía, que está relativamente cerca, Sí. y voy a trabajar eso. Vale. Oye, que voy a trabajar que por la tarde tengo pista, me dejan la pista, por ejemplo, cuando entrenaba en mi colegio, ¿vale? En el colegio de Cor. No recuerdo exactamente el horario, pero era justo antes del entrenamiento del senior. Vale, pues el entrenamiento del senior empezaba a las 8 y me dejaban de 7 a 8. Pues voy a ajustar el fisio, pues si tengo que ir al fisio, voy a ir al fisio a las 8:30, o si tengo que trabajar con el fisio, pues voy a trabajar con el fisio a las 5. ¿Vale? Un poco intentando organizarte, pues como hago prácticamente o como he hecho toda mi vida en el día a día. No paro, tengo mil cosas en la cabeza, hago mil cosas y tienes que ir organizándote. Entonces, al final ahí, si tú tienes una cabeza estructurada, una agenda estructurada o una rutina, pues luego será mucho, mucho más fácil ir consiguiendo o ir quemando esas pautas de una manera más efectiva. Muy interesante lo que comenta Saúl. Y además,
Comentabas antes justo que incluso llegaste a dudar durante todo este proceso de, oye, si en X tiempo no estoy, pues igual me tengo que plantear la retirada. Llega un momento en el que consigues volver a las canchas, volver a jugar, además en un escenario ACB como el caso del Betis, que finalmente sale en la máxima competición. ¿Cómo vives tú este regreso a la competición y a una dinámica de equipo después de tantos meses pues trabajando por ello, ¿no? A ver, es bonito porque yo me planteo la retirada porque, lógicamente, cuando el cirujano sale, pues tienes la operación, sales de quirófano y demás, estás en la habitación y siempre viene luego el cirujano, ¿no? A comentarte, pues, cómo ha ido, pues, cómo lo he visto, tal, ¿no? Esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto otro. Ya digo que yo había pasado varias veces por quirófano y ya tenía un poquito de experiencia. Entonces a mí me dicen que la rodilla estaba peor de lo que, un poco lo que os conté antes, ¿no? La rodilla estaba peor de lo que se veía en la resonancia, de lo que se veía peor en las imágenes y bueno, pues no había un 100% de probabilidades de que yo pudiese jugar a baloncesto, incluso que no había un 100% de probabilidades de que yo pudiese caminar con normalidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea de cómo estaba la rodilla por dentro. Te planteas muchas cosas. Entonces ya ahí empiezas a pensar y empiezas a darle vueltas. El tema de volver a jugar, tenía muy buena relación o sigo teniendo muy buena relación con Alejandro Martínez, fue el entrenador por el que me fui a Tenerife, por el que yo fiché en el equipo de la isla. El último año que yo juego allí, él no estaba, ¿vale? Él tuvo, pues, tuvo un problema médico y tuvo que apartarse de las canchas durante un tiempo. Y él estaba terminando la temporada en Betis. Betis ese año venía de hacer un año difícil, un año complicado, estaban jugándose el descenso y pues hablando cuando él ficha por Betis, pues le mando un WhatsApp, le doy la enhorabuena y demás y vamos hablando. Vamos hablando y cuando termina la temporada o está terminando la temporada ya a finales de mayo, él me plantea, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a... ¿Puedes seguir jugando? ¿Vas a volver a jugar? Y yo le digo, mira, estoy entrenando ya y mi idea es jugar. Y entonces él me plantea, mira, pues te quiero conmigo, ¿vale? Si yo renuevo aquí, te quiero conmigo. El Betis desciende deportivamente, Alejandro renueva bueno, yo a priori había fichado allí en Betis en Liga Leporo. Por un tema de despachos y demás, en medio del verano, pues al Betis le dan plaza en ACB. Por lo tanto, pues, bueno, pues mejor volver a jugar en Liga Claro. ACB. Entonces, bueno, pues ya preparando todo un poco la fase final de verano, la vuelta a las pistas, ya con ese objetivo, ¿no? Con el objetivo de volver al básquet profesional y nada, pues tuve la suerte de estar unos meses ahí. Las cosas deportivas no, con el equipo no salieron bien. Alejandro, pues bueno, Alejandro lo despiden. Llega un entrenador nuevo, no cuenta conmigo. Yo después de 2 años parado, pues lo único que quería era jugar. Entonces, pues si no cuentas con un entrenador, si no cuentas para un entrenador y quieres jugar, al final lo mejor es buscar una salida. Busco una Claro. salida, me voy al Prat y luego, pues bueno, a partir de ahí, pues los últimos años de mi carrera. Muy interesante, justo lo que comentas, ¿no? Tú además que venías de eso, de estar tanto tiempo parado, pues también imagino necesitabas esa continuidad y volver a recuperar sensaciones. Hay una cosa, Saúl, que a mí me parece bastante inspirador, que es esa capacidad, como dices tú, ¿no? Al final tienes una lesión que tú no eliges, es un fastidio, pero a base de entrenamiento, como dices, de gestionar momentos en los que tú quizás reaccionas o tu rodilla reacciona más lento de lo que se preveía inicialmente, pues bueno, sigues trabajando con el objetivo de volver, ¿no? Eh, para esos chicos, chicas, jóvenes que puedan, o sin ser jóvenes, ¿no? Que puedan estar pasando por una situación parecida a la tuya en cuanto a una lesión, ¿qué le recomiendas a la hora de afrontar este proceso, ¿no? ¿Qué elementos crees que son más importantes para poder afrontar este tipo de proceso? A ver, las lesiones deportivas al final son lesiones traumáticas bueno, y vienen de un momento para otro. O sea, un momento estás sano, por lo que sea, por un gesto, por una colisión, por una caída, por lo que sea, pasas de estar
al 100% perfecto y haciendo lo que te gusta a tener que estar un tiempo parado, ya sea 2 días, ¿vale? Porque, no sé, con cosas que me han pasado a mí, pues se te sale un dedo, ¿vale? Te lo colocan y un día A de jugar. descanso y al día siguiente estás jugando, ¿vale? O una lesión de larga duración, de lo que sea, de tobillo, de rodilla, de brazo, cualquier cosa. Entonces, al final, como decía antes, lo principal es enfocarte en qué objetivo es. Si el objetivo es volver a jugar, oye, si es un día, perfecto. Es un día que me tomo como de vacaciones o de descanso y ya está. Son 7 meses, oye, lleva un proceso. Entonces, paso a paso, sin perder de vista el objetivo principal. Y luego también, si vas a pasar por quirófano, por ejemplo, el tener muy claro que yo lo valoro, yo no soy médico, ¿vale? Soy economista, entonces no soy ni médico, ni fisio, ni nada. Yo puedo hablar desde mi experiencia como deportista y teniendo lesiones graves y diferentes tipos de lesiones. Lo afronto de dos formas. Uno, la fase inicial, que es desde que te dicen o desde que tienes la lesión y te dicen que tienes que pasar por quirófano hasta que pasas por quirófano. Ahí tienes que preparar tu cabeza. Si no has pasado nunca por quirófano, pues es duro porque nunca es bonito, pero bueno, si ya has pasado, pues eso ya lo tienes hecho. Mentalizarte y sobre todo preparar el cuerpo, ¿vale? Preparar el cuerpo para intentar volver lo mejor posible. Entonces, preparar el cuerpo significa, pues si vas a tener una operación de rodilla, trabajar la musculación, poner la pierna fuerte para que luego la articulación sufra menos a la hora de volver a la cancha, pues, bueno, un poco ese proceso. Luego tienes la primera parte, que es nada más terminar la cirugía, en la que estás hecho polvo, hecho polvo porque te duele, porque no estás bien, porque estás limitado, pues bueno, pues ahí sobre todo ya no es tanto un tema físico, sino un tema mental, ¿no? Lo que decía, no puedes trabajar en pista, no, simplemente a lo mejor lo único que puedes hacer es trabajar o incluso nada, estar en casa descansando. Oye, pues apoyarte en tus amigos, pues apoyarte en tu familia, desconectar con tus hobbies, lo que te guste, o bueno, a lo mejor encontrar un hobby nuevo. ¿Vale? Y luego ya una parte más, digamos, de readaptación, donde ya empiezas a ver la luz al final del túnel y ya vas haciendo lo que te gusta. Pues poco a poco y siempre mirando para hacia adelante, ¿no? Que, oye, que por lo que sea vuelves atrás. Mira, oye, que he vuelto, me he motivado, tenía una lesión de rodilla, me he motivado entrenando, haciendo unas cosas y he tenido una pequeña rotura de fibras, he tenido una pequeña contractura y tengo que estar parado una semana o 2 semanas. Bueno, pues eso eh, no tienes que hacer un drama de eso. Poco a poco, sí, has tenido un bache, has tenido una pequeña cuesta, vale, pues vamos a seguir para adelante porque el objetivo lo tenemos claro. Pero tampoco obsesionarte con los plazos, ¿vale? Luego también una cosa que a mí me sirvió mucho o me hizo madurar mucho a la hora de afrontar las lesiones es cuando de verdad te das cuenta de la gente que tienes ahí a tu lado, de la gente que te quiere, de la gente que te va a ayudar y toda la gente que a lo mejor, pues, bueno, oye, pues está ahí, pues son colegas, pues son compañeros y demás, pero que, oye, pues termina la temporada o terminas y, bueno, y están aparte, ¿no? Entonces ahí también te das cuenta de muchas cosas. Claro. Y Saúl, si te parece, para terminar, ¿te cambió algo, digamos, de tu perspectiva deportiva o humana todo este proceso de lesión? Lógicamente, humanamente, pues esto que dices, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas, de la gente que de verdad te quiere, de la gente que de verdad te aprecia, o simplemente de gente que a lo mejor pues eran tus compañeros de trabajo. Y no quiero decir solo jugadores, ¿vale? Porque tengo muy buena relación, sino quiero decir pues gente trabajadores del club, Claro, entrenadores, cuerpo técnico, todas estas cosas, ¿vale? Te das cuenta de los que de verdad están contigo y los que de verdad les importas, a los que, bueno, pues no eres más que un jugador más que dentro de un año, dentro de dos o dentro de cinco, pues se irá a otro sitio y aparecerá otro nuevo.
Luego también te ayuda a estructurar tu cabeza, te ayuda a organizarte, te ayuda a superar ciertas cosas. Aumenta tu umbral de dolor, ¿vale? Porque yo he estado jugando con dolor muchísimos años, muchos, muchos años, y lógicamente las primeras veces cuesta, pero te acostumbras a eso de cuando eres jugador profesional o haces deporte a un cierto nivel, no tiene por qué ser profesional, ¿vale? A un cierto nivel, es muy raro, muy raro, muy raro, muy raro el día que estás 100% y que no te duele nada. Que no, ni que no te molesta un tobillo, que no te molesta una cadera, que no tienes un moratón porque te han dado un Golpe, claro. golpe en el entrenamiento del día anterior, mil cosas. Entonces, tienes que aprender a jugar con dolor. No quiero decir que juegues con un balazo en el pecho, Claro. pero oye, estas cosas de, ay, es que me molesta la uña del pie. Oye, tío, vamos, pues haz un esfuerzo y sigue trabajando, ¿vale? Y sigue trabajando. Con esto no quiero decir que yo sea un sargento y no, cada uno tiene un umbral de dolor y cada uno soporta ciertas cosas. Yo tenía un umbral y después de la lesión tenía otro. Tenía otro. Hay dolores que te permiten seguir entrenando y te permiten seguir jugando y hay otros dolores que no puedes. O hay ciertas lesiones que no puedes. ¿Vale? Ya tienes una rotura de fibras, no puedes. Se te sale un dedo, te lo colocan, vale, pues te pones una tira de esparadrapo y a lo mejor sí que puedes seguir jugando. Entonces, bueno, te ayuda a esas cosas. Deportivamente, como jugador, pues amplió muchísimo la rutina que yo tenía antes de los entrenamientos. Lógicamente, yo siempre me he cuidado bastante, pero a raíz de esto, pues necesitaba muchísimo más, como yo decía, ¿no? Ya vas cumpliendo años y no es lo mismo lesionarte con 20 que lesionarte con 30. Entonces, ya por las mañanas la moto cuesta arrancarla, sobre todo en invierno, pues bueno, pues aumenta tu rutina, metes ciertos ejercicios, le das importancia a unas cosas, le das importancia a otras, ya empiezas a necesitar, después de entrenamientos duros o con mucha carga, el cuidado del fisio. Yo siempre me ponía hielo en las rodillas porque a los 21 años, como os dije, tuve una lesión de rodilla, no muy grave, pero bueno, luego eso derivó, ¿no? Pues bueno, con la caña derivó en un poquito de artrosis y demás. Pues cuidarse siempre las rodillas con hielo, no sé qué. También metes esa rutina antes, metes esa rutina después y luego, lógicamente, lo que es el baloncesto, pues tienes que adaptarte. Igual que cuando eres jugador y tienes 20 años y te comes el mundo y vas como un loco a por todas, pues con 35, por ejemplo, pues ya conoces tu cuerpo, ya sabes, a esa llego, a esa no llego, aquí hago el esfuerzo, aquí no puedo hacer este esfuerzo, no puedo hacer esto. Y luego ya pues juegas un poco con la veteranía y modificas. En mi caso, sí que trabajé en muchas cosas durante el verano, trabajé en muchas cosas durante el proceso de recuperación y poco a poco vas modificando tu juego. Si tú ves un vídeo mío jugando con 19, 20, Un si existe atleticismo algo, brutal. claro, si existe algún vídeo mío de cuando yo tenía 18, 19 años en Gijón Baloncesto, en el Calefacciones Faro, aquel extinto Calefacciones Faro, pues no es lo mismo que ver a Saúl Blanco jugando con 35 años Claro. en el Oviedo Baloncesto su última temporada. O incluso o si ves un vídeo mío en Tenerife, de la temporada antes de la lesión del brazo a 3 temporadas después, un vídeo mío en Francia, pues, o en Gijón, cuando estuve en el círculo, pues no es lo mismo. Que hay muchas cosas que siguen igual, sí, pero tú vas evolucionando. Ya sabes que, oye, yo estaba más fuerte, estaba más pesado, luego pues ya reduje la masa muscular, bueno, pues vas cambiando, que hay temporadas que estás mejor, oye, pues ahora estoy bien, ¿vale? Pues mira, pues ahora estoy con 98 kilos y estoy fenomenal. Ya, pues mira, por lo que sea, he tenido una gastroenteritis, he bajado a los 96 y me encuentro fenomenal, ¿vale? Pues ahora estoy con 96, ¿vale? Vas adaptándote un poquito a lo que también tu conocimiento de tu propio cuerpo. Al final, tu cuerpo es tu herramienta Claro. Sí, sí, sí. y tienes que conocerlo. Y el que mejor conoce tu cuerpo eres tú. Eres tú mismo. Claro. Por eso.
¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te molesta? ¿Qué haces bien? Lógicamente también tienes que ser un poco inteligente y saber, oye, pues yo soy bueno haciendo esto, esto y esto. Y mis puntos débiles son estos. Ah, pues vamos a ver cómo podemos mejorarlos o cómo podemos, a veces no se pueden mejorar de hoy para mañana, oye, pues cómo podemos camuflarlos durante ese proceso de mejora, ¿no? Pues bueno, hay mucho trabajo detrás. Yo siempre lo he dicho, he entrenado muchísimo, he metido muchísimas horas. El caso que pongo cuando entreno con los chicos o cuando doy clase, ¿vale? Porque también lo preparamos en el curso de entrenador, el tema del paso cero. Al final, de repente, introducen una cosa nueva en el reglamento de baloncesto, el paso cero. ¿Vale? Pues, oye, yo me pasé un verano entero trabajando el paso cero para poder utilizarlo. ¿Lo utilizaba siempre? No, pero a lo mejor en un partido lo utilizas una vez. O a lo mejor el trabajo de verano en la temporada posterior te da 5 canastas, 6 canastas, 7 canastas. Oye, pues ya son 7 acciones buenas que has conseguido y sobre todo es una cosa más que tienes para ti, un recurso más y bueno, y también que es la satisfacción personal que te da el poder ir avanzando y el poder ir adquiriendo nuevos conocimientos o ir creciendo como jugador o ir creciendo como persona. Claro, pues bueno, Saúl, es una opinión personal, ¿no? Propia. Yo creo que seguramente las personas bueno, que estén viendo este vídeo igual también pueden compartirla, pero creo que al final, como dices tú, afrontar un proceso que uno no elige, pero que es realmente complicado, además como comentabas, con tu estilo de juego, con tus capacidades físicas y estar tanto tiempo parado, pues bueno, dice mucho de tu mentalidad y también de por qué has podido llegar a donde has llegado. O sea que bueno, es como te digo, un placer haber podido escuchar tu testimonio sobre las lesiones, lo peor del deporte y, bueno, felicitarte también, como te digo, por tu carrera, aún así, más allá de que hayas tenido, bueno, este bache en medio de tu trayectoria. Muchísimas gracias. Un placer compartir experiencias con todos los que vean el vídeo. Y sí, bueno, seguro que te tenemos pronto por aquí, o sea que lo he dicho, tienes las puertas abiertas, Saúl, muchas gracias por todo. Un placer. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.